A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Gloria a Dios. Bueno, vamos en estos momentos a preparar nuestro corazón para meditar en la palabra del Señor. Para comenzar, les quiero dar a saber cuál es el título del mensaje en este día. Al mensaje de este día le he titulado La adoración revelada. Una vez más, pido disculpas antes si es que con mis palabras hago sentir mal a alguien, porque frecuentemente hago declaraciones que es posible que a muchas personas les parezcan muy crudas, muy duras, pero para mí es lo más simple del mundo, es la realidad. Si alguien no lo quiere aceptar, si alguien no tiene la revelación para verlo de esa manera, pues me da mucha pena, pero esta es la realidad. ¿Qué es la realidad de lo que le voy a hablar en este día? ¿A qué me voy a referir en este día? Recuerde el título del mensaje: La adoración revelada. Lo primero que le quiero decir, y por lo cual pedí disculpas al principio, es por lo siguiente. Porque muy poco se conoce en el pueblo cristiano actual acerca de la adoración. Y yo creo que este tema de la adoración, si hoy no se conoce mucho, yo creo que antes era todavía menos conocido. Posiblemente, como le digo, va a haber hermanos, va a haber hermanas que se van a escandalizar por mis declaraciones y van a decir: hermano Rodríguez, usted está en un error, usted no sabe lo que está diciendo. Pero, sin embargo, soy un hombre que tiene ya 44, 45 años de estar tratando con la iglesia cristiana, de conocer la iglesia, de participar en muchos lugares donde se estableció una iglesia. En otras palabras, sé lo que estoy diciendo. Y yo creo que nadie me puede negar que en la iglesia, entre los cristianos, hay dos cosas que pareciera que le tienen terror los cristianos. Una es la oración, es decir, apartar un tiempo de lo mejor del día que tengamos y dedicárselo a Dios sin ninguna interrupción. Que ese tiempo que nosotros apartemos para Dios sea el tiempo de mejor calidad. Y como le digo, es algo, la oración, así como que causa terror a la gente, porque no hay mucha gente de oración. La mayoría de la gente se conforma nada más con asistir ciertos días a la iglesia y posiblemente le guste leer un poco la Biblia, ya que también es otra parte de nuestras responsabilidades que faltamos. Pero la oración es todavía más difícil de atender esa área. Si la oración cuesta que el pueblo la descubra y que aparte un tiempo especial para orar a Dios, ¿cuánto más difícil no será practicar la adoración a Dios? Y
Y aquí yo siento del Espíritu Santo en estos momentos que hay muchos hermanos que están comenzando a saber o a entender, a hacer diferencia entre oración y adoración. Y por eso espero que usted me entienda, porque si le digo que la oración es algo que se ha quedado rezagado por allá, la oración es algo como un instrumento de trabajo que lo tenemos nuevo, sin usar ahí en algún lugar. Porque como le digo, la gran mayoría de cristianos como que no sienten hacer un tiempo especial para hablar con Dios. Y una vez más le digo, si nos cuesta hacer un tiempo, y sobre todo un tiempo de calidad, para orar a Dios, ¿qué es lo que nosotros conocemos de la adoración? Así es que mi hermano, mi hermana, quiero empezar por algo muy simple. Yo creo que todos los que hemos creído en Cristo, yo creo que todos los cristianos en estos días entendemos, tenemos claro que al referirnos a la oración, estamos creyendo y entendiendo que se trata de hablar con Dios. Cuando nosotros hacemos un tiempo y hablamos con Dios, creo que la oración la tenemos más o menos identificada, porque como le digo, la gran mayoría de cristianos entendemos que orar es hablar con Dios. Pero hay que ver las cosas como son. Hablar de oración es hablar, como le digo, en cuanto al conocimiento normal que tienen los cristianos en estos días. Se tiene la idea de que orar es tener nosotros la iniciativa para poder dirigirnos a Dios y hablar con Él. Esa es la idea que tenemos normalmente acerca de la oración. Recuerde que de pronto nosotros los cristianos, nosotros los seres humanos que hemos creído en Cristo, hacemos un tiempo y comenzamos un diálogo con Dios. Pero yo le voy a decir que estamos en un error cuando creemos de esa manera. Y le voy a decir por qué. Porque no se oye mal que nosotros dediquemos un tiempo para hablar con Dios. No se oye nada mal que de nosotros salga el deseo de hablar con Dios. No se oye mal, pero está mal. Y le voy a decir por qué. Es que nada de lo que nosotros hagamos de nosotros mismos, por nosotros mismos, por iniciativa nuestra, va a agradar a Dios. Así es que para empezar le quiero decir que no puede haber una oración que agrade a Dios si ésta no viene inspirada por el Espíritu Santo. No olvidemos que cada creyente está participando del nuevo pacto. No se olvide que ahora hay un orden en los cristianos, y en este nuevo orden es el orden de los nacidos de nuevo. Hemos nacido del Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo somos formados en un solo cuerpo. Somos el templo del Espíritu Santo, donde mora el Espíritu Santo.
Por eso le digo, no podemos mirar la oración como algo que se origina en el ser humano y que el ser humano es el que le da algo a Dios, o aunque le pida a Dios, pero que aquello sale del hombre o de la mujer, descendientes de Adán y Eva. No se olvide que nosotros los seres humanos perdimos la relación con Dios. Nosotros los seres humanos, cuando nuestros padres Adán y Eva pecaron, se levantó una barrera, se hizo un vallado y ya nos impidió tener comunicación con Dios. Por lo tanto, no valen los esfuerzos, no valen los buenos deseos para poder hacer algo que agrade a Dios. Por eso le digo, no puede ser una oración que agrade a Dios cuando la oración sale de nosotros, cuando la oración se origina en nosotros. Y como le digo, se puede ver bien. Esto es en el orden humano. Cualquier ser humano sin la revelación de lo que es la oración en el nuevo creyente, o lo que es la adoración en el nuevo creyente, fíjese bien, cualquiera que mira humanamente que alguien está hablando con Dios, que alguien tuvo el sentir de hablar con Dios en oración, le va a parecer que aquello es malo, que no está bien. Sin embargo, yo le digo, no está bien, porque no es agradable a Dios, porque nosotros no podemos darle a Dios lo que nosotros no hemos recibido de Él. Ojalá que me entienda. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero una vez más le digo, la mayoría de cristianos tenemos la idea que la oración es lo que sale de nosotros hacia Dios, que la oración es hablar nosotros con Dios. Pero una vez más le digo, nosotros no podemos hacer nada que agrade a Dios. Por eso es que Cristo dijo allá en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y dijo claramente, y nadie viene al Padre sino por mí. O sea que solamente por el sacrificio que Dios mismo llevó a cabo en la persona de Jesús el Cristo, nosotros podemos acercarnos a Dios. Pero tan pronto como nosotros creemos en el sacrificio y la resurrección de Cristo, nos convertimos en templo del Espíritu Santo. Y al convertirnos en templos del Espíritu Santo, es el Espíritu Santo el que tiene que hacer todo a través de nosotros, a través de nuestro espíritu, a través de nuestra alma y aún a través de nuestro cuerpo. En otras palabras, que todo lo que salga de nosotros a Dios no sea algo que nosotros le damos como si tuviéramos algo bueno que darle, sino que todo lo que sale de nosotros a Dios sea dirigido por el Espíritu Santo que mora en nosotros, o sea dirigido por el Cristo glorificado que mora en nosotros, porque al creer en Cristo también nos hicimos uno en espíritu con Cristo, y también Cristo puede vivir nuestra vida o puede vivir su propia vida a través de nosotros. Bueno, ya nos dimos una idea más o menos qué es o cómo se conoce la oración. Ahora le quiero invitar para que por un momento veamos qué es la adoración. Y una vez más le digo, lamentablemente no hemos tenido líderes que se sienten tranquilos, que nos expliquen, que nos citen las escrituras precisas que hablen acerca de aquello y que
hayan tenido ellos mismos en primer lugar la revelación de lo que es adoración, y así a través de la Sagrada Escritura y por la dirección del Espíritu Santo nos lleven a lo que es la adoración revelada. Ese es nuestro tema en este día. Oiga bien lo que le voy a decir. Normalmente, desde que yo conozco al Señor hasta este día, 45 años, lo que más he escuchado, un 99% de veces he escuchado que adoración es cantarle a Dios. Si usted quiere saber algo acerca de adoración y se mete a internet buscando adoración, van a aparecer muchas explicaciones acerca de cantarle a Dios, acerca de darle cantos a Dios como adoración. Y yo quiero decirle, eso no es más que una parte, una pequeñísima parte de lo que es el total de la adoración, pero no es la adoración completa el cantarle a Dios. Por eso es que necesitamos que Dios nos revele estas cosas. Por ejemplo, el que nosotros recibamos la revelación del Espíritu Santo nos va a descubrir muchas cosas para poder llegar a la revelación de lo que es en sí la adoración. Por ejemplo, hablar de adoración es hablar de el Espíritu Santo haciéndose presente en la parte más íntima del ser humano. Eso es el espíritu humano. ¿Me entendió? Si vamos a tener la revelación de lo que es adoración, vamos a tener que descubrir primeramente el sacrificio de Cristo y su resurrección, porque por medio del sacrificio de Cristo se nos perdonan los pecados. Por medio de la resurrección de Cristo se nos conecta con la vida eterna. Y habiendo creído en el sacrificio de Cristo que nos perdona los pecados y en la resurrección que nos conecta con la vida eterna, entonces queda libre el camino para que el Espíritu Santo haga morada en nosotros. Cuando el Espíritu Santo hace morada en nosotros, no viene al cuerpo, a lo material, no viene tampoco al alma, a lo intelectual, al área de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, sino el Espíritu Santo viene a la parte más íntima de nosotros, que es el espíritu humano. Y estando en el área de nuestro espíritu humano, llenando toda esa área de nuestro espíritu humano, que es el soplo de vida que Dios nos dio al darnos forma en el vientre de nuestra madre. Fíjese bien, cuando Dios creó a Adán, la Biblia dice que lo creó del polvo de la tierra, refiriéndose a su cuerpo. Cuando ya estaba aquella forma de arcilla, entonces Dios sopló su aliento en él, y entonces fue el hombre un ser viviente. Por lo cual, el ser humano, hablando de Adán, no era más que un poco de arcilla ahí, un poco de barro, y sin embargo el soplo del Omnipotente es el que le dio la vida y se convierte en el espíritu humano. El espíritu humano no se mancha con el pecado. Sin embargo, cuando vino el pecado, se cortó la comunicación de la vida eterna y el espíritu quedó sin ese alimento, sin esa comunicación por causa del pecado.
viene Cristo, muere en la cruz del Calvario, resucita de entre los muertos. Cuando nosotros creemos en aquello, entonces viene la conexión de la vida eterna precisamente por la entrada del Espíritu Santo a nosotros. El Espíritu es el que da vida. Dijo Cristo, la carne para nada aprovecha. Así es que cuando nuestro espíritu se siente invadido, se siente saturado, se siente lleno de la gloria de Dios, pues no le queda otra cosa más que rendirse plenamente. Póngase a pensar en esto. De pronto, Dios, que es todopoderoso, se manifiesta en la vida de una persona y lo llena con su presencia y con su poder. Nadie es capaz de resistirse, nadie es capaz de objetar, nadie es capaz de pensarlo a ver si se anima. No, cuando Dios invade una vida, esa vida instantáneamente se rinde, si es que Dios va a tratar con esa vida, con esa persona, o si es una persona rebelde, es una persona que ha dado muchos problemas a Dios. Al manifestarse la gloria de Dios, la destruye completamente. Así es que, mi hermano, mi hermana, cuando nosotros creemos que Cristo Jesús murió y resucitó, el Espíritu Santo, o Dios que es Espíritu, hace su entrada en nosotros, llenando todo nuestro ser. Nuestro espíritu se rinde plenamente a Dios, y ahí Dios, que es Espíritu, toma el control de ese espíritu para que la vida de ese ser humano sea nada más para el servicio del Dios Altísimo. Más o menos le estoy dando una idea. Esto tiene que ver con la adoración. Anterior a esto le hablé acerca de la oración. Le dije que se conoce en estos días la oración como la iniciativa, como la obra de una persona a Dios, como que la iniciativa del hombre es para hablar con Dios, lo cual le digo que no es correcto. Si hablamos espiritualmente, nadie puede darle nada a Dios, porque ¿cómo le vamos a dar algo a Dios si no estamos conectados con Dios? Usted puede tener el teléfono en su casa, hablando de las líneas aquellas que había antes, que venían y le conectaban la línea de teléfono y le ponían su teléfono ahí. Usted podía tener el teléfono ahí y podía tener los cables de la línea del teléfono, pero si esos cables no estaban conectados a la red, simplemente usted no podía hacer nada. Aquí estamos nosotros, podemos hablar, sabemos que Dios existe, sabemos que orar es hablar con Dios, y podemos comenzar nosotros supuestamente a orar y empezamos a hablar con Dios, pero no podemos ser escuchados por Dios porque no estamos conectados a la vida eterna. Por eso esta es una revelación para todos aquellos que realmente hemos creído en Cristo Jesús, para todos aquellos que ahora somos nuevas criaturas. Y déjeme decirle, no hay mucha revelación acerca de lo espiritual, porque en estos últimos años hay muchísimos líderes que se van más por otras cosas que por lo espiritual. Hay muchos líderes que van buscando la fama, hay muchos líderes que van buscando el dinero, hay muchos líderes que van buscando posiciones, pero no hay muchos que sean dirigidos por el Espíritu Santo y que puedan explicarnos estas cosas. Así es que una vez más, mi hermano, mi hermana, hoy vamos a estar hablando acerca de lo que es la adoración real, lo que es la realidad de la adoración. Yo quisiera en estos momentos
que nos diéramos una idea, que pudiéramos tener una explicación acerca de lo que es en sí la adoración. ¿O será que yo estoy muy desinformado? ¿O será que yo estoy muy emocionado nada más y estoy inventando cosas a ver con qué llamo la atención de la gente? ¿O será que estoy en lo correcto? Pero una vez más le digo, siento con todo mi corazón, he descubierto a través de 45 años que tengo sirviendo a Dios, que la iglesia cristiana de este tiempo no tiene una práctica profunda en lo que es la oración. Es decir, la oración no es algo que esté siendo parte activa, diaria, en los creyentes de este día. Y como le digo, si la oración no es parte de nosotros como algo que necesitamos, como algo que es vital para nosotros, mucho menos vamos a saber qué es la adoración. Y una vez más le digo, aquí hay una necesidad muy grande de que Dios venga con la revelación. Porque una vez más le digo, yo siento que es una área muy descuidada. Es una área que muy pocos han descubierto. Es un mundo desconocido para una gran cantidad de cristianos. El mundo de la oración y de la adoración. Veamos aquí, porque como le digo, yo siento que si el Señor nos quiere revelar lo que es en sí la adoración cristiana, el Señor se agrada en que podamos darnos una idea lo que es en sí la adoración. Y como estamos hablando en el idioma castellano, el idioma español, entonces la palabra adoración debe tener un principio, debe tener un origen. Por un lado, lamentablemente, yo no fui a la escuela, es decir, no cursé tiempo en las escuelas como ir a, ni siquiera a la secundaria, solamente terminé la primaria. ¿Cuándo iba yo a estar un tiempo en la universidad? Nada de eso, para mí eso es algo desconocido. Sin embargo, ahora que estamos hablando de la oración y de la adoración, a mí me llamó mucho la atención lo siguiente. Si hablo de oración, lo entiendo perfectamente. Pero me llamó la atención de esta otra palabra, adoración. Que si le quitamos las dos primeras palabras, A y D, quedamos solamente con la palabra oración. Entonces, cuando yo comencé, hace años ya, hace años que estoy con esto, cuando yo comencé a sentir de parte de Dios la inquietud a saber qué era adoración, como le digo, como una persona que no fue mucho a la escuela y que quería saber qué significaba en sí la adoración, me llamó la atención que ahí estaba la palabra oración, pero que había dos palabras o dos letras antes.
de la palabra oración. Grábese esto. El Señor me inquietó para saber algo acerca de la adoración. Queriendo descubrir qué era la adoración, me llamó la atención que ahí en esa palabra está la palabra oración, pero que a la palabra oración se le adhieren dos letras, la A y la D. Y yo dije, aquí dice oración, pero se le añadieron estas dos letras, la A y la D, para que diga adoración. Y como le digo, como yo no fui a la escuela para aprender tantas cosas, descubrí que a estas dos palabras, A y D, se le llama prefijo. Y estas dos palabras quieren decir en el idioma latín, hacia. Estas dos palabras, A y D, hacia. Y luego el verbo orare, también en latín. Y estas dos palabras, adoratio, quieren decir rendir culto a Dios. Ojalá me vaya entendiendo. Entonces, yo empecé a descubrir que la adoración venía siendo como la oración que el Espíritu mismo dirige, no algo que yo le doy a Dios de mí mismo, porque nada le podemos dar a Dios. Si algo le damos a Dios, es de lo mismo que Él nos ha dado, es de lo mismo que Él provoca en nosotros, es de lo mismo que Él hace a través de nosotros. Ya lo vamos a ver más adelante. El asunto es que buscando yo conocer lo que era realmente la adoración, que como le digo, no es simplemente cantar, porque alguien puede decir, vamos a tener una noche de adoración, y es una noche de cantar y cantar y cantar. Eso no es toda la adoración, es parte de la adoración. Le diría yo de esta manera, yo me he quedado asombrado porque he conocido a personas que hablan muy buen español, que escriben muy buen español. Y yo me he quedado asombrado cuando he encontrado a esas personas que hablan un español tan bonito. Cuando he encontrado a personas que escriben un español tan bonito, me he quedado asombrado. Pero me he dado cuenta que aunque aquel español sea tan bonito en esas personas, no es un español perfecto. Y yo digo, si con lo que estas personas conocen, han aprendido, me he quedado maravillado. ¿Qué sería si pudiera escuchar a alguien que conoce el idioma a la perfección? Sería maravilloso escuchar a alguien que hable un español perfecto. Sería maravilloso leer un español perfecto. Sería glorioso, sería algo especial. Bueno, si nosotros decimos vamos a adorar a Dios y nos pasamos la noche cantando, le diría que el pasar la noche cantando y pensando que adoramos a Dios sería como escuchar a un niño de 1 año que comienza a decir mamá. Y usted escucha a ese niño toda la noche. Mamá, mamá. Eso es parte de la adoración. Ya el niño está comenzando a hablar, ya dijo la primera palabra, pero de ahí comienza la mamá a instruirlo a cada día para que ese niño vaya aprendiendo más palabras. Y llega el tiempo cuando comienza a enseñarle
qué palabra va primero, qué palabra va después, a enseñarle oraciones, hasta que ya el niño puede darse a entender. Y todavía para llegar a la perfección, como le digo, de un idioma español, queda mucho tramo. Entonces, hablar de la adoración a Dios es hablar de algo muy especial. Y no se olvide, yo descubrí que esas dos palabras ad se conocen como prefijo. Y me fui rápidamente al diccionario y dice que un prefijo es un elemento gramatical que se une al principio de una palabra y le cambian su significado. ¿Se da cuenta? Entonces, si tenemos la palabra oración, es algo, fíjese bien, es algo, pero donde el Espíritu nos guía a hablar con Dios, y el Espíritu es el que prácticamente habla con Dios, o toma nuestro espíritu y el Espíritu es el que está hablando a través de nuestro espíritu. Y así nosotros estamos sabiendo qué le estamos diciendo a Dios. Hermano, hermana, preciosos hermanos que me están mirando, hay tanto que aprender en la palabra de Dios, que le aseguro que en estos momentos, los pocos que hay que oramos a Dios o que oran a Dios, no estamos haciendo lo correcto, porque estamos orando lo que nos viene a la mente, estamos diciendo lo que nos viene a la mente, cuando deberíamos dejar que el Espíritu Santo nos inunde, cuando deberíamos dejar que el Espíritu Santo invada todo nuestro espíritu y lo arrope, y nuestro espíritu, al sentir la gloria de Dios, se rinda, se humille, se quebrante, y Dios tome nuestro espíritu y lo haga hablar con Dios. ¿Qué quiere decir con eso, hermano Rodríguez? Le quiero decir que si vamos a orar a Dios, no se trata nada más de abrir la boca y empezar a decir lo que nos venga a la mente. Eso no es orar a Dios. Hermano Rodríguez, ¿me está confundiendo? ¿O me está desanimando porque yo hablo con Dios así, yo oro a Dios? Mire hermano, mire hermana, usted puede leer lo que dice por allá en Romanos 8:26. En Romanos 8:26 dice que nosotros no sabemos cómo orar a Dios. O sea, nosotros podemos hablar con Dios, pero si vamos a orar a Dios, nosotros no sabemos cómo orar. Por eso le digo, la gran mayoría de cristianos estamos hablando con Dios, pero no estamos orando a Dios, porque nosotros escogemos el tiempo para orar. Y hay veces que nosotros como cristianos, perdóneme lo que le voy a decir, pero la gran mayoría de cristianos le teme a la oración, teme hablar con Dios. ¿Y sabe por qué la mayoría teme hablar con Dios? Porque no es el Espíritu Santo el que le guía, es la costumbre, es un orden ya impuesto, es algo que se propone el hombre y no es algo que dirige el Espíritu Santo. Entonces, nosotros debemos tomar en cuenta esto, que el Espíritu Santo es el que ha de dirigir todo. Por eso, nosotros no podemos darle nada a Dios. De manera que entonces tenemos aquí la palabra adoración. Y descubrimos que la palabra adoración es algo más que simplemente oración.
Ojalá que me entienda. Si se le pone el prefijo ad antes de la palabra oración, entonces no es solamente la oración, es algo más que la oración, algo más profundo, algo más agradable a Dios, algo que nos mete más en lo espiritual. Me estoy deteniendo lo más posible, no importa que tenga que pasar 4 o 5 servicios con este tema, pero yo creo que va a haber muchos hermanos y hermanas que lo van a valorar y que van a descubrir la realidad de estas cosas tan importantes. Hermano, hermana, el Señor Jesús lo dijo en muchas ocasiones y de muchas maneras, que debíamos orar a Dios, velad y orad, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. El Señor dijo, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. El Señor habló muchísimas veces acerca de la oración, pero le digo, si nosotros no tenemos la revelación de lo que es en realidad y espiritualmente la oración, estaremos simplemente perdiendo el tiempo. Será como si no hiciéramos realmente la oración. Porque mientras que sea algo de nosotros a Dios, nos va a sentir como antes cuando nos confesábamos con el sacerdote. De cierta manera sentíamos un alivio, pero nada más era de nosotros, no era respuesta divina. Ojalá que me vaya entendiendo. En otras palabras, vamos a verlo de esta manera. La oración, podríamos decir, es parte de lo que el Espíritu nos mueve y que hace para Dios y que agradamos a Dios. Pero la adoración es algo más profundo todavía. Y me viene a la mente algo que de pronto usted ha visto por ahí en alguna colonia a una persona que tuvo la visión de hacer una gran mansión, una gran casa hermosa, maravillosa. Consiguió planos, se los compró a alguien que hizo una casa hermosa por allá y se trajo los planos y puso a trabajar albañiles ahí y le hicieron la misma casa de la persona que le prestó los planos. Pero a esta persona que consiguió esos planos y que le hicieron la casa, no le alcanzó el dinero más de que hacer la pura base, y le quedaron las paredes cuadradas y las alas alargadas y todo aparentemente yendo con el mismo diseño que aquel que tiene la gran mansión. Pero vemos que acá están solamente las paredes, no tiene diseños bonitos, no tiene esas partes voladas que hay, que usted llega a la casa y no ve las paredes lisas, hay algo de partes voladas, hay balcones, cosas que hacen diferente la casa, arcos, cúpulas, en fin. Tiene los planes para eso, levantó todo parecido a ello, es decir, parecido a la mansión que tenía aquella persona que le vendió los planos, pero no se ve igual. Entonces yo considero que la oración es algo maravilloso, pero es algo que es menos profundo o menos significativo delante de Dios que la adoración. De otra manera nos hubiéramos quedado con la oración, pero si en la Biblia se habla de adoración,
aquí hay algo glorioso. Y yo quisiera en estos momentos invitarle, mi hermano, mi hermana, yo sé que esto es profundo, yo sé que esto nos va a entretener un buen rato. Sin embargo, me gustaría mencionarle lo que dice aquí la palabra del Señor. Y vamos a leer en Juan, en el capítulo 4, y vamos a ver qué dice la Sagrada Escritura, comenzando desde el versículo 19 en adelante. Pongamos atención. ¿Quién no ha escuchado una predicación acerca de la mujer samaritana, de la mujer de Samaria, del Señor que llegó al pozo de Jacob y se sentó ahí a descansar? Y cómo vino una mujer de Samaria a sacar agua del pozo, y ahí comenzó el Señor a desarrollar una conversación con aquella mujer. ¿Quién no ha escuchado un mensaje del Señor y la mujer de Samaria? ¿Quién no ha leído esta escritura? Y cualquiera diría que esta escritura es una escritura de algo sencillo, de algo simple. Y yo le digo, esta gloriosa escritura, este encuentro del Señor con la mujer de Samaria, porque no fue un encuentro de la mujer de Samaria con el Señor, sino del Señor con la mujer de Samaria. Esta porción de la Sagrada Escritura encierra uno de los misterios más grandes del cristianismo. Y le voy a leer, como le dije, en Juan capítulo 4, versículo 19. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Aquella mujer estaba hablando con el Señor, y el Señor comenzó a revelarle cosas que nadie sabía más que aquella mujer. Y llegó un momento cuando la mujer le dice: Señor, yo tengo la seguridad que tú eres un profeta o eres el Mesías que estamos esperando. Y mire lo que dice en el verso 20. La mujer le dijo: nuestros padres adoraron en este monte, en el monte Gerizim, y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Vea qué cosas suceden aquí. No era la mujer la que estaba sintiendo la necesidad de preguntar por la verdadera adoración. Y aquí no se habla de orar, aquí se habla de adorar. Y dice aquí aquella mujer que, como le digo, no era la mujer la que estaba preguntando de sí misma. La pregunta no se originó en el entendimiento de la mujer. El mismo Dios provocó en aquella mujer la necesidad de preguntarle al Señor, para provocar que aquella mujer, al hacer la pregunta, viniera la revelación de parte de Dios para los creyentes. Mi hermano, mi hermana, usted y yo tenemos en la Biblia el directorio, el manual para descubrir las cosas más gloriosas que el mundo ni siquiera se imagina, y que lamentablemente muchos cristianos ignoran, incluyendo a predicadores. Suena crudo, suena duro, pero es la verdad. Volvamos una vez más al verso 20. Juan capítulo 4, verso 20. La mujer dice, y una vez más le digo, no era la mujer la que decía, era Dios
a través de la mujer el que estaba hablando. Era algo que Dios provocó. La mujer pensaba, la mujer sentía que era de ella. Pero uno nunca se imagina cuando Dios está hablando a través de uno. Como tampoco uno se imagina cuando Satanás está hablando a través de nosotros. Hermano Rodríguez, usted ya va a empezar negativamente. No, hermanos. Cuando usted tenga tiempo, lea Mateo capítulo 16 y va a encontrar que el apóstol Pedro, cuando el Señor preguntó, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Dijeron los discípulos, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres uno de los profetas. Y el Señor dijo, bueno, pero ustedes, mis discípulos, ¿quién dicen que soy yo? ¿Qué creen o quién creen que soy yo? Nadie pudo decir nada. Y en eso el Espíritu Santo habló a través del apóstol Pedro. Y Pedro se levantó, no por sí solo, lo levantó el Espíritu. Y Pedro, con una seguridad maravillosa, abrió sus labios. Y todo aquel ambiente se quedó impregnado por la presencia de Dios cuando dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Sabes qué le estaba diciendo? Tú eres el mismo Dios que se manifestó. Tú eres el mismo Dios que se manifestó en forma humana a la tierra. Tú eres el mismo Dios hecho hombre. ¿Y qué le dijo el Señor? Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto que acabas de decir no te lo enseñó un ser humano. Esta expresión que acaba de salir de ti, que soy el Hijo del Dios viviente, que soy el mismo Dios manifestado en carne, esto ha sido revelación divina. ¿Qué le estaba diciendo? Tú, como los demás, no podías haber dicho nada de mí. Tú, como todos los demás que estaban callados, no podías haber sabido quién era yo. Y estas palabras que salieron de ti no son palabras tuyas. Es el Espíritu Santo el que ha hablado a través de ti. Un poco después, estaba el Señor diciendo, yo voy a morir, ahí en el mismo capítulo, yo voy a morir, voy a resucitar, y pues ya no voy a estar con ustedes. Inmediatamente saltó Pedro. Ahora Satanás hablando a través de él. Es cuando dijo Pedro, Señor, de ninguna manera permitas que esto acontezca. La Biblia dice, se levantó Pedro y le reprendió, le llamó la atención en lo que estaba diciendo al Señor. Y le dijo el apóstol Pedro al Señor, de ninguna manera, como diciendo, no se te vaya a ocurrir ir a que te maten a Jerusalén. Y el Señor le habló inmediatamente para darle a saber a Pedro que no era el Espíritu Santo ahora el que estaba hablando a través de él. Y le dijo, apártate de mí, Satanás, me eres estorbo, porque no miras las cosas de Dios, sino las de los hombres. Con eso le estaba diciendo a Pedro, Pedro, Satanás está hablando a través de ti. Satanás sabe que si voy a la cruz lo voy a derrotar. Satanás sabe que si voy a la cruz voy a alcanzar el perdón para ustedes de sus pecados. Satanás sabe que si voy a la cruz voy a vencer a la misma muerte. Y Satanás está hablando a través de ti para que me convenzas a mí para que no haga tal cosa. Apártate de mí. Qué tremendo, ¿no? Entonces queda claro que lo mismo podemos ser influenciados por el Espíritu Santo que ser influenciados por Satanás. Volvemos a este punto.
que es precisamente lo que encontramos en Juan capítulo 4, gloria a Dios, Juan capítulo 4 y en el versículo 20. Dice así: le dijo la mujer, Señor, me parece que eres profeta. Ese es el verso 19. El verso 20, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Fíjese que está hablando de adoración. Una vez más le digo, no mire a la mujer. La mujer ni era cristiana, la mujer ni tenía el Espíritu Santo, la mujer ni siquiera era del pueblo israelita, que eran los que más tenían conocimiento de Dios. Pero la mujer preguntó acerca de cómo adorar a Dios verdaderamente. Y dice, nuestros padres adoraron en este monte. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Como preguntando, Señor, ¿dónde se debe adorar? Pero si usted se pone a pensar, no venía al caso esa pregunta. ¿Por qué? Porque si ella era samaritana y ellos adoraban en el monte Gerizim, ella debería honrar lo que ellos conocían y debería de decir, nosotros tenemos lo mejor, porque era samaritana. Pero una vez más le digo, esto era algo que Dios provocó para mostrarnos a los creyentes, a los cristianos, a los fieles del nuevo pacto, lo que era la verdadera adoración a Dios. Esto no era ni para unos, es decir, no era ni para los samaritanos, no era ni para los judíos. En otras palabras, Dios no estaba provocando algo o una pregunta a través de la mujer samaritana para respaldar lo que se hacía en Jerusalén. Lo que se conocía como adorar en Jerusalén y lo que se conocía como adorar en Samaria, en el monte Gerizim, ahora quedaba descartado. Una vez más le digo, Dios no estaba provocando esto para respaldar al pueblo judío que tenía lo mejor. Dios había provocado esto para la gloria suya, hermano, para la gloria suya, hermana, y para la gloria mía. Es decir, para que usted y yo tuviéramos la revelación de cómo adorar verdaderamente a Dios. Y mire lo que dice aquí. Otro día nos vamos a adentrar más en este punto, pero mire lo que dice aquí en el verso 21. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene, fíjese bien, que la hora viene cuando ni en este monte, en el monte Gerizim, porque estaban en Samaria, la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén, adoraréis al Padre. El Señor no estaba hablando de un futuro, estaba hablando, es decir, no hablaba de un futuro lejano. Hablaba de un tiempo desde que Él le estaba hablando a aquella mujer hasta que Él ascendiera a los cielos. Por eso le dice, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Qué tremendo, esto está serio. Imagínese, estaba ya dejando a un lado la forma de adorar en el monte Gerizim con los samaritanos. Estaba ya de cierta manera anulando la forma como conocían los judíos para adorar a Dios. Estaba removiendo aquello para dar lugar
a la adoración en espíritu. Y dice aquí en el versículo 22, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero mire lo que dice el verso 23. Mas la hora viene y ahora es. Cuando dice la hora viene y ahora es, dice la hora viene, habla de un futuro muy cercano. Y ahora es, ahora que yo estoy acá. Esto va a suceder en estos días que yo estoy acá. La hora viene y ahora es. Fíjese bien. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Se da cuenta? Aquí ya viene a tomar lugar la adoración en espíritu. Y una vez más le recuerdo, si nos cuesta conocer lo que es realmente la oración, mucho menos vamos a saber lo que significa adoración. Por eso necesitamos la revelación tanto de lo que significa oración como de lo que significa adoración. Puede ser que este tema le resulte cansado, hermano, hermana. Puede ser que este tema le resulte aburrido, hermano, hermana. Pero ¿de qué nos sirve formar una gritería? Que no estoy en contra de eso, no estoy criticando. Me refiero a esos servicios con tanto gloria a Dios, amén y aleluya, y el predicador gritando a voz en cuello y la gente supuestamente en un avivamiento. ¿De qué sirve todo eso? Cuando se ignora la verdadera realidad de lo que es la vida en el Espíritu, cuando se ignora lo que es realmente la oración en el Espíritu y por el Espíritu, y cuando se ignora lo que es realmente la adoración en el Espíritu. Hermanos, hermanas, déjenme decirles, el tiempo ya se me terminó.